Bueno, buenas tardes a todos y todas. Seguimos ahora en el link de Zoom. Se nos acabó la transmisión por YouTube, pero luego la vamos a subir. Entonces quiero agradecer al colega Javier Ragona, que estuvo este, disertando en, en diferencias y similitudes en normativas legales de la regulación y las leyes de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Y entonces ahora vamos a dar paso al licenciado Gerardo Cosi. Igualmente les pedimos este, la, que estén atentos por favor al tema del tiempo. Luego viene producción de conocimientos de 2 graduados nuestros y cierra Santiago de Almeida. Así que adelante, por favor. Gracias, Javier. Fantástica disertación y ahora siguen con Gerardo Cosi entonces. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a los estudiantes, gracias a Eugenia, gracias a Javier por compartir este espacio, y felicitaciones a Javier por Colón porque yo soy independiente. Quiero agregar este dato importante en la disertación. Bueno, muy bien. Así que quisiera compartir pantalla. No voy a entrar en detalles ínfimos de la ley porque es difícil digamos, hablar de una ley presencialmente, imagínense virtualmente. Así que vamos a tratar de hacerlo un poquitito más ameno, yo voy a avanzar. Las leyes provinciales tienen muchísimas similitudes, muchísimas. La diferencia entre la normativa de la 10.392 de la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe, justamente es el año de promulgación. La de Buenos Aires es del año 1986, o sea, tiene 35 años casi. Entonces, lógicamente, hay algunos conceptos que han quedado derimidos, ¿no? Y que claramente necesitan ser actualizados, ¿no? Claramente necesitan ser actualizados. Bueno, no me deja avanzar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. ¿Será que yo te anclé? Ah, sí, sí, pará. A ver ahora. A ver ahora. ¿Podés avanzar? No, no. Entonces, no sé. Estoy tratando de avanzar y no me deja. Bueno. Gerardo, disculpame, Meta, es una foto lo que tenés, ¿eh? No es un PowerPoint. Ahí Bien. va, ahí va. A ver si... Estás en otra ventana, evidentemente, como dijo Lu. Ahí estoy, listo. No, eso, sigue, ahí está. Ahí estoy, ahí estoy. Bien, entonces, rápidamente, el artículo 1, el Colegio de Kinesiólogos es una entidad no estatal de derecho público. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de la provincia delega en el colegio la regulación y el gobierno de la matrícula. Rápidamente, el Colegio de Buenos Aires tiene 10 delegaciones regionales que se corresponden a las actuales zonas sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Algunas atribuciones, ¿sí? Esta que decíamos recién, el Estado provincial delega el gobierno y la regulación de la matrícula del colegio para ejercer la profesión y velar por la ética profesional, ¿sí? Las dos funciones centrales del colegio profesional. Por eso digo que se parece bastante a la ley de Santa Fe. La diferencia, justamente, ahora vamos a entrar en las diferencias, tiene que ver con el año de la promulgación de la ley. El Código de Ética Profesional, al cual se refiere el artículo 7, dice que hay que velar por el cumplimiento de las normas de ética profesional. Formar y sostener una biblioteca pública, organizar y promover actividades académicas en el artículo 9, ¿sí? Que el colegio profesional lo hace y lo sostiene. Fíjense este artículo, proponer un régimen no es provisional, es previsional. Previsional, acá me equivoqué al redactarlo. Un régimen previsional, ¿sí? Claramente un régimen previsional que ya existe, con lo cual este artículo
digamos, de algún modo debería en algún momento ser derogado porque es un artículo ya dirimido en cuanto a su propuesta. Como decía Javier, también otorgar matrícula de especialidades kinésicas. Y acá quiero entrar en el artículo que me parece importantísimo. El artículo 14 dice que el kinesiólogo iniciará su actuación a partir del diagnóstico médico u odontológico, teniendo a su cargo y responsabilidad la determinación y aplicación de los distintos agentes fisiokinésicos. Claramente, tendríamos que preguntarnos a qué tipo de diagnóstico se refiere cuando habla el artículo, porque a lo mejor podríamos diferenciar un diagnóstico etiológico de uno funcional, ¿sí? Yo recomiendo en este sentido, quedó grabada las primeras jornadas de evaluaciones kinefisiátricas que realizó la universidad hace muy poco, creo que hace 15 días, donde se habló de la profesión como posibilidad de primer contacto, ¿no? Y creo que esto es importante poder dialogarlo, ponerlo en la mesa de discusión, ya que en muchos países ocurre así. En muchos países ya ocurre, en Brasil, en muchos estados de Estados Unidos. Entonces, creo que es una pregunta que tenemos que enfrentar, que poner en la mesa de discusión, para que también este artículo pueda ser de algún modo reescrito después de un debate profundo que debemos hacer los kinesiólogos, intra-institución y también con otras profesiones. Seguramente las leyes siempre van detrás de los hechos, ¿no? Pero es necesario poner sobre la mesa esta discusión para que la ley en algún momento regule nuestras prácticas. La ley dice que la actividad propia del kinesiólogo es la kinesioterapia, la fisioterapia, la kinefilaxia, la docencia y la investigación. Ahora, ¿qué pasa con los peritajes judiciales? ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Qué pasa con la intervención en programas de atención primaria de la salud? ¿Qué pasa en la conducción y en la participación en equipos interdisciplinarios? Preguntas. ¿Qué ocurre con la práctica osteopática, por ejemplo? Pongo un ejemplo porque es lo que yo hago, ¿no? En la kinesioterapia, ¿no? Se habla de movimiento manual metodizado, dice el artículo. Pero las manipulaciones, por ejemplo, deben ser solo osteoarticulares. ¿Y qué sucedería con las manipulaciones viscerales? Son preguntas. En la fisioterapia, explicitar nuevos agentes físicos que no están comprendidos en la ley. Por ejemplo, nuestra ley no habla de estimulación nerviosa transcutánea, no habla de magnetoterapia, ¿no? Lógicamente, por la fecha o la data de la ley, nos refiere al año 1986. Muchas prácticas no están presentes en los artículos y sobre todo aquellas que tienen que ver con la nueva tecnología, ¿sí? Aunque el TENS y la magnetoterapia ya tienen sus años, pero hay mucha nueva tecnología que debería ser incluida. Por ejemplo, también los ámbitos físicos de labor kinésica. ¿Qué pasa en la internación domiciliaria, ¿no? Y ese espacio que queda a veces sujeto al ejercicio ilegal con los auxiliares. Las residencias gerontológicas, las instituciones deportivas, los institutos penales, los centros de salud mental y las adicciones. Después la ley dice algunas otras cosas en relación a cómo es el gobierno del Colegio de Kinesiólogos, la asamblea como el órgano máximo de conducción, el consejo directivo y el tribunal de disciplina. Habla de los recursos del colegio y las condiciones de funcionamiento de las delegaciones. Pero hay deudas pendientes en toda la normativa sanitaria, ¿no? Y algunas deudas pendientes, creo yo, y esta es una opinión personal, pero la podemos poner en la mesa de discusión también, que además de todo lo dicho, de las cosas que faltan en la ley,
la normativa sanitaria en referencia a los kinesiólogos, las deudas pueden ser poder poner sobre la mesa todo aquello que tenga que ver con la kinesiología como profesión de primer contacto. Y también aquellas cosas referentes a la perspectiva de género. Bueno, la kinesiología como profesión de primer contacto. El artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que fue modificado el año pasado, habla y considera la kinesiología como esencial en el rol social. Eso supone que nuestras currículas universitarias necesiten ser adaptadas a nuevas normas y a nuevos estándares de educación. El diálogo interinstitucional, ¿sí? Esto supone el diálogo entre los colegios profesionales, con asociaciones, el diálogo con las universidades, importante, porque en realidad las tensiones y las diferencias existen, pero creo yo que en este tiempo de la kinesiología la unidad debe ser superior a las divisiones o a los pensamientos distintos que puedan existir sobre un solo tema, o sobre varios temas. Y el diálogo también con estamentos públicos, ¿sí? De índole ejecutiva, ministerios de salud, con estamentos públicos de índole legislativa también. Y en la perspectiva de género, el atravesamiento transversal en toda la normativa sanitaria, muy necesaria. Yo quisiera que en algún momento podamos discutir, y esto lógicamente se discute en la asamblea profesional, en la asamblea de colegiados, porque el código de ética profesional también puede ser susceptible de ser modificado en algún momento. El artículo 4, por ejemplo, de esa ley a modo de ejemplo, perdón, del código de ética a modo de ejemplo, dice que el trato con el paciente deberá rescindir de toda consideración, discriminación o distinción de razas. Ya hace un poco de ruido el término, ¿no? Banderías políticas, religión, u otras que impliquen justamente distingos ajenos al quehacer científico y técnico. Por ejemplo, la realidad de género. Pequeños pasos para lograr objetivos, para que el marco regulatorio en algún momento, en este proceso, en este camino que tenemos que iniciar, aparezca. Por un lado, salir de cualquier narcisismo, ¿no? Institucional, personal, salir de cualquier victimismo, ¿no? No sentir que porque no somos considerados profesión de primer contacto, somos menos que otras profesiones. Y salir del pesimismo, salir de este lugar de pensar que las cosas no pueden ser modificadas, tener valor para asumirlas y encararlas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Les agradezco a los licenciados Cosi y Ragoña por sus disertaciones y por esperarnos. Les comento ahora que vamos a pasar al eje de traumato. Vamos a tener dos tesinas. Una compañera se le cayó internet y no puede exponer. Así que para empezar vamos a darle la bienvenida a la licenciada Sol Rodríguez, que es egresada de la UNAG. Actualmente trabaja en el Centro de Rehabilitación de Salud de Bernal, en el Centro de Integración y Tratamiento CIRSA y también de Bernal, y es docente de honor en de prácticas kinesias y consumo. La tesina que nos va a presentar es ajuste en relación con las lesiones y molestias en ciclistas. Sol, cuando quieras te invito a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Justo iba a hacer la presentación, ya la tenía ensayada, pero bueno, mejor así no perdemos tiempo. Perfecto. Antes de comenzar, quisiera decirle a todos los alumnos que están escuchando que, bueno, es complicado estudiar, pero no es imposible, así que no se desmotiven y sigan haciéndolo. Bueno, comienzo. Perfecto. Ya mi compañero presentó el título. Mis objetivos planteados fueron dos, se dividieron en dos.
El primero fue analizar las relaciones existentes en los ciclistas en cuanto a lesiones y molestias musculoesqueléticas y genitourinarias por errores de ajuste de la bicicleta. No tienen relación con lo traumático. Bien, perfecto. En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue analizar la biomecánica del adecuado posicionamiento del individuo sobre la bicicleta. Perdón, me estoy ahogando. Mencionar las lesiones ocasionadas en el ciclista de etiología no traumática, como mencioné recién, e identificar el abordaje kinésico desde un aspecto preventivo. Perfecto. El ciclismo, es importante definir qué es ciclismo para comenzar a abordar lo que fue mi tesina. El ciclismo es una actividad deportiva que involucra movimientos articulares en cadena cinemática cerrada. Es importante destacar que se involucra el entorno, la bicicleta y el estado físico del individuo que va a conducir esa bicicleta. Para esto es importante definir ciclista. Ciclista es aquel individuo que desarrolla la práctica del ciclismo de manera individual o dentro de una entidad deportiva de manera regular. Existen diferentes tipos de bicicleta, de paseo, de montaña, de competición, híbrida y otros modelos que son para personas con discapacidad. Todos estos tipos de bicicleta son importantes mencionarlos porque cada uno va a tener una función y un objetivo determinado. No es lo mismo una bicicleta de paseo que una bicicleta de montaña, porque la bicicleta de paseo va a servir para realizar trayectos cortos sobre superficies planas. En cambio, la de montaña va a tener que tener una característica fundamental, que es la de poder conducir sobre terrenos irregulares. Lo mismo con los diferentes tipos de bicicleta, que van a tener un objetivo diferente cada una. Bueno, en cuanto a la biomecánica deportiva, es importante definirla, ya que se va a relacionar. Ya es el análisis del movimiento humano en el momento de ejecución de actividad deportiva. Va a constar de diferentes objetivos: analizar al deportista, relacionarlo con el medio y seleccionar el material deportivo, como recién mencioné, que son diferentes tipos los de la bicicleta de acuerdo al objetivo que tenga cada ciclista. Bien, de acá surge lo que es el concepto aplicado al ciclismo, que es el bike fit o ajuste de la bicicleta, el cual va a analizar el conjunto bicicleta-ciclista. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo no debe adaptarse a la bicicleta como normalmente todos hacemos, sino que la bicicleta debe adaptarse a nosotros. Y por eso tenemos que adaptarlo a partir de ajustes estáticos o dinámicos. Los ajustes estáticos son aquellos que se utilizan a partir de como si se le tomara una foto al ciclista sobre su bicicleta, de manera estática sin realizar el gesto. En cambio, el dinámico, se analizan diferentes ángulos, diferentes alturas, realizando el gesto deportivo. Acá podemos ver en la imagen diferentes, la anchura del manillar y en los hombros de la persona también cómo coincide. Bueno, también hablamos de la altura del asiento, del retroceso, de la inclinación y del tipo de asiento, que va a ser muy importante dependiendo también de qué persona esté conduciendo. No es lo mismo un asiento para una mujer que para un hombre, debido a que va a variar por la anatomía de la pelvis. También tenemos la posición del pedal y la anchura del manillar, que es lo que recién estábamos mirando en la imagen. Bien, perfecto. Cuando no se cumplen los adecuados reglajes ni se tienen en cuenta, empiezan a surgir lo que son las lesiones por sobreuso. Sobre todo en la zona del raquis, en la zona cervical, empiezan a aparecer lo que son zonas hipersensibles. ¿Qué son las zonas hipersensibles? Son los famosos y llamados puntos gatillo, que se sostienen y se generan normalmente por posturas sostenidas durante un largo periodo de tiempo, en este caso hablando del ciclismo, ¿no? En cuanto también a la artritis degenerativa, va a estar asociada a la edad. Después tenemos lo que son los, bueno, en el miembro superior se genera el síndrome de manguito rotador, y esto se debe normalmente a una mala amortiguación de la bicicleta
que va a generar microtraumatismos a repetición durante un periodo de tiempo prolongado, que va a generar este síndrome de manguito rotador. Y luego tenemos lo que son las compresiones nerviosas, normalmente en la zona de la muñeca, por también posturas sostenidas durante el tiempo. Bueno, perfecto. Después tenemos lo que son los miembros inferiores, la mayoría, por lo que los autores comentaron en sus artículos, aparecen tendinopatías. Bien. Las lesiones no traumáticas, ahora en el aspecto genitourinario, se van a dividir en dos partes, en el sexo femenino y en el sexo masculino. En el sexo femenino se va a desarrollar lo que es la vulva del ciclista, folículos, nódulos y disfunción sexual. En cambio, en el hombre, compresión nerviosa, disfunción sexual también, priapismo, incontinencia urinaria y trombosis peniana. Todo asociado a la compresión. Bien. Esta es la parte más importante que destaco yo de la tesina y que fue lo que más me gustó investigar del marco teórico, el rol del kinesiólogo en la prevención de lesiones. Bueno, para realizar una adecuada prevención de lesiones es importante trabajar en diferentes aspectos, desde la fuerza, desde los estiramientos, del precalentamiento, que no muchos tenemos en cuenta y tampoco hay mucha evidencia, pero algunos lo toman en cuenta. Los cuidados posturales, que son sumamente importantes en el ciclista, porque están siempre en la misma postura y eso es lo que yo, desde mi opinión, deberían cambiar para tratar de prevenir las lesiones. Luego tenemos los vendajes, que algunos autores optan por no usarlo y otros sí, y lo que es la consulta interdisciplinaria, la alimentación y la indumentaria. Bueno, lo que fue mi pregunta de investigación fue si existe relación entre las lesiones musculoesqueléticas y genitourinarias presentes en ciclistas con los errores de ajuste de la bicicleta. Para esto desarrollé la estrategia metodológica, que consistía en una revisión bibliográfica utilizando bases de datos como PubMed o Biblioteca Virtual en Salud. El periodo de tiempo que utilicé fue de 2011 a 2020, y utilicé diferentes criterios de inclusión y criterios de exclusión. También términos MESH, DEX y de texto libre para tener una búsqueda más acotada y específica. De acuerdo al contexto de análisis, para tenerlo un poco más resumido y que no se haga tan larga la presentación, les cuento de manera breve. Se realizaron encuestas, cuestionarios y pruebas con grupos comparativos simulando el gesto deportivo, lo que fue lo que comenté de el BIFIC dinámico. Ninguno hizo estático, todos se evaluaron de manera dinámica, salvo, bueno, en los cuestionarios, pero eso es otra cosa. De los 10 artículos analizados, 6 concluyeron que hay relación entre los ajustes de la bicicleta y la aparición de las lesiones. 3 lo negaron, 3 no estaban de acuerdo, y 1 no encontró una respuesta significativa a mi pregunta de investigación. Como conclusión, el ajuste tiene relación estrecha con la producción de lesiones, ya que fueron mayores los autores que lo afirmaron. Se creen que son necesarias nuevas investigaciones y sobre todo que se involucren más, en lo que dije al principio de la presentación, en el ámbito de prevención. Y muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, Sol, por la presentación. Ahora va a exponer el licenciado Estracera, y luego que exponga el licenciado Estracera, el licenciado Davanino y Dabundo harán las consideraciones que consideren necesarias o preguntas. Pedro, cuando puedas, a ver, te dejo compartir pantalla. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, no sé si se escuchó, pero bueno, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los presentes. Ahí estoy intentando compartir la pantalla.
para poner la pantalla completa. Creo que era F5. F5. Perfecto, ahí está. Bueno, buenas tardes nuevamente. Voy a pasar a contar brevemente de qué se trató mi trabajo, de qué se trata, que en este caso es una propuesta de intervención y se titula Educación postural para niños de centros educativos primarios. Bueno, en primer lugar, quiero destacar que el mantenimiento de una alineación adecuada de la postura establece las bases de una buena calidad de vida. Y bueno, dentro de lo que es la postura podemos encontrar muchas definiciones, más o menos acotadas en función de los factores que en ellas estén implicados. Quizás la más conocida o la más fácil de aprender es la que vemos arriba, la posición relativa del cuerpo o de un segmento de este para mantener estable el centro de gravedad. Bueno, más allá de las definiciones de la postura, entendemos que la misma es controlada por el sistema nervioso central, que recluta articulaciones, ligamentos, tendones y músculos, garantizando un gasto mínimo de energía para el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, para el ser humano es imprescindible el movimiento, como todos sabemos, y para ello un correcto funcionamiento del control postural, con lo cual la postura surge de la interacción entre tres grandes factores que son, en primer lugar, el individuo, en segundo lugar, la tarea o actividad que realice, y por último, el medio o el entorno en donde se mueva el individuo. Dentro de lo que son los factores individuales, podemos destacar tres grandes ítems. El primero son los factores sensitivos, en donde encontramos, bueno, el sistema visual, el somatosensorial y el sistema vestibular. Dentro de los factores motores encontramos el sistema musculoesquelético y los neuromusculares. Y por último, cabe destacar que, más allá de que el control postural tiene un gran componente automático, también prescinde de un grado variable del control de la conciencia, con lo cual podríamos decir que se puede modificar la postura o los hábitos posturales de las personas mediante justamente el control de la conciencia. Bueno, diferentes estudios científicos coinciden en que la prevalencia de dolor lumbar inespecífico, en este caso, en niños y adolescentes es relativamente alta, incluso muchas veces comparable con la prevalencia de dolor de espalda en la adultez. Creo que ya sabemos todos que en promedio un 80% de las personas presentarán en algún momento de su vida dolor lumbar, y bueno, esto que decía de la alta prevalencia en poblaciones de corta edad, da lugar a una mayor probabilidad de dolor crónico en la adultez. Según algunos estudios, es de 4 veces más la probabilidad de presentar dolor crónico cuando el dolor surge de manera temprana. Sumado a este problema, también se pueden encontrar, bueno, déficit de atención, ausentismo escolar e incluso automedicación en muchos chicos por problemas posturales. Bueno, dentro de los factores de riesgo que reuní, me parecieron los más relevantes, se encuentran, en primer lugar, los hábitos posturales de la vida diaria, el sedentarismo, el sobrepeso, que en los últimos años quizás se ha incrementado bastante en la población infantil, el mobiliario inadecuado también, las horas de sueño, eso es muy importante, y los factores emocionales y psicosociales, lo que nos da lugar a pensar que los problemas posturales no son estrechamente biologicistas, sino que también los factores emocionales pueden incidir mucho. Bueno, la higiene postural puede entenderse como las medidas que podemos adoptar para el aprendizaje correcto de hábitos posturales. Esta se puede dividir en dos grandes ítems. En primer lugar, los hábitos posturales, comprendidos dentro de nuestro esquema corporal, y los factores externos, o el espacio donde nos movemos. Bueno, la postura ideal puede decirse que es aquella que no sobrecarga la columna, ni a ningún otro elemento del aparato locomotor,
y planteando esta problemática, la pregunta de investigación que me hice en su momento es si sería conveniente realizar intervenciones sobre educación postural dirigida a escolares, a poblaciones de corta edad, con el propósito de, bueno, evitar o reducir futuros dolores o alteraciones en la adultez. Está evidenciado, según gran cantidad de estudios, que desde un enfoque preventivo, la educación postural genera un mayor conocimiento y por ende una mejora en los hábitos posturales, con lo cual podríamos reducir o evitar estas grandes prevalencias de dolor de espalda en los adultos. Bueno, para el trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Biblioteca Virtual de Salud y la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, con los términos que se ven en pantalla. Y los objetivos que se plantearon fueron los siguientes. Bueno, en primer lugar, el objetivo general es el de generar una mayor conciencia corporal en los niños, de manera tal que aumenten su autopercepción sobre la postura y se reduzcan, como decía antes, las posibilidades de presentar dolores o alteraciones posturales en la adultez. Para ello, planteé 3 grandes objetivos específicos. El primero es el de identificar cuáles son los hábitos más frecuentes que resulten perjudiciales para la columna y suministrar esta información tanto a los niños como a su entorno. En segundo lugar, bueno, contribuir al conocimiento colectivo. Entendemos que el conocimiento es colectivo, como decía Carrillo, el primer ministro de Salud que tuvimos, que bueno, decía que de nada valen las conquistas científicas si estas no son accesibles al pueblo, con lo cual, bueno, me parece importante contribuir al conocimiento colectivo, brindando la información necesaria a cada participante, y bueno, que disponga de una mayor cantidad de herramientas teóricas que obviamente sirvan en la práctica, con el fin de promover hábitos posturales más convenientes. Por último, planteé un último ítem, que es el de involucrar al plantel docente de cada escuela, para garantizar de alguna manera la sostenibilidad en el tiempo de esta propuesta. Bueno, el diagnóstico situacional fue el que hice en su momento. La verdad que no sé si es tan relevante para la presentación en este momento, así que lo voy a pasar por alto. Y, bueno, el mapa de actores que intervendrían en la propuesta son los siguientes. En primer lugar, los niños y niñas de 10 a 12 años de edad que concurran a la escuela, los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, el equipo de docentes y las autoridades de la universidad y de centros educativos primarios, que bueno, deberían dar digamos, autorizar a la propuesta, ¿no es cierto? Bueno, esto quizás es lo más importante, cuál sería el contenido tanto teórico como práctico en las intervenciones. Dentro de lo que es el contenido teórico, planteé, bueno, en primer lugar, la anatomía básica, dar un poco de información de lo que es la anatomía del cuerpo, las estructuras, las curvaturas y funciones de la columna vertebral, los factores de riesgo, algunos que mencionamos antes, como el sobrepeso, el sedentarismo, el mobiliario inadecuado, los hábitos posturales y el tabaquismo, esto a modo preventivo para los niños, ¿cierto? Bueno, actividades de la vida diaria también, como permanecer de pie, caminar, cargar y trasladar una mochila, utilizar la computadora, el teléfono móvil, que son actividades que quizás hoy día están más presentes en las poblaciones infantiles. Y por último, fomentar la actividad física de forma regular, fuera del horario escolar. Dentro de lo que es el contenido práctico de la propuesta, la idea es realizar ejercicios dirigidos a la prevención de dolor y de espalda, elongaciones de distintos grupos musculares, ejercicios también de potenciación muscular de distintos grupos musculares, y sumado a técnicas de respiración, que es muy importante. Bueno, las metas y los indicadores de la propuesta fueron las siguientes. Bueno, en el caso de las metas es justamente identificar los hábitos más frecuentes de la vida cotidiana que afectan a la columna vertebral y desarrollar un mayor conocimiento colectivo sobre hábitos posturales saludables. Los indicadores para saber si esta propuesta fue o no efectiva son los siguientes. En primer lugar, evaluaciones previas y posteriores a las intervenciones para objetivar el conocimiento aprendido,
Y en segundo lugar, encuestas previas y posteriores a las intervenciones para evaluar también la presencia o no de dolor lumbar en los escolares. Bueno, dentro de lo que es el análisis estratégico para la sustentabilidad de la propuesta, consideramos a los centros educativos primarios como la infraestructura y a los docentes y estudiantes, tanto también al plantel docente escolar, como recursos humanos. Los resultados esperados justamente son, bueno, desarrollar un mayor conocimiento sobre la anatomía básica y funciones de la columna, las posibles causas de lesiones y factores de riesgo, los cuidados de la postura en diferentes situaciones, y que todo esto, que no deja de ser teórico, se traduzca en la disminución de la prevalencia de dolores de espalda y alteraciones de la postura, tanto en la adolescencia como en la edad adulta. Bueno, las conclusiones son las siguientes. La alta prevalencia de dolor de espalda en niños, según diferentes estudios, asociadas a nuevas prácticas culturales, como las que mencionaba antes, el teléfono móvil, la computadora, bueno, el sedentarismo, da lugar a proponer acciones de intervención dirigidas a estos grupos poblacionales. Para lograr un cambio también, en este aspecto sería necesario que la difusión sea sostenida en el tiempo, y esta propuesta podría servir de sustento para un eventual futuro programa preventivo. Y por último, destacar que, bueno, desde la disciplina es fundamental hacer hincapié en el rol preventivo de la kinesiología, para reducir la aparición de lesiones y lograr una mayor calidad de vida en la comunidad. Bueno, esa fue mi presentación, espero que les haya gustado. Bueno, Pedro, muchas gracias por la presentación, gracias por adecuarte a los tiempos, lo mismo que a Florencia. Por favor. Ahora le doy paso al licenciado Dabundo y Davanino, por si tienen que hacer alguna consideración o alguna consulta sobre estas dos tesinas. Fer, dale nomás si querés. Bueno, arranco yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. No, simplemente como comentario, si bien son dos temas distintos, veo ahí un eje en común, que es la prevención de lesiones, ¿no? El rol del kinesiólogo y la prevención de lesiones. Y lo que veía en común también entre los dos temas, cómo el kinesiólogo todavía tendría que comprometerse más aún con la prevención de lesiones en tiempos de pandemia, ¿no? Con estos dos temas. Por un lado, el tema del bike fit, hoy salís a la calle y están todos andando en bicicleta. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. De hecho, se disparó el precio de las bicicletas justamente por la demanda que hubo. Entonces, está bárbaro que los kinesiólogos nos podamos comprometer con esto de entender qué es el bike fit, o al menos poder asesorar a las personas en cosas básicas, ¿no? Que las bicis se venden por talle, por ejemplo. Son cosas que quizás hay personas que van a comprarse una bici y eso no lo saben. Y por otro lado, bueno, el tema también de los hábitos posturales de los niños, que hoy ya ni siquiera van a la escuela, o sea, están cursando desde la casa, están sentados. En el consultorio de 10 chicos que les preguntamos si hacen actividad física, 8 te dicen que no. Entonces, bueno, ahí también está el rol del kinesiólogo en incentivar a que los chicos hagan actividad física. Una pregunta para Sol. No me queda claro el tema del bike fit, la diferencia entre el estático y el dinámico. No sé si... Bueno, no, la diferencia es que en uno va a ser como si se tomara una foto del ciclista sobre la bicicleta, sentado nada más, para ver la altura, para ver las diferencias. Y en el otro, el dinámico, se va a evaluar grabando el gesto deportivo, pedaleando, y después medir los ángulos, la altura y todo lo que detallé anteriormente. Perfecto. Gracias, Sol. No, por Bueno, favor. Luciano. Sol, yo también ahí viendo a ese análisis estático y dinámico, ¿no? que uno hace, acá traigo a colación a este triángulo que nosotros vemos normalmente entre lo que es el paciente, lo que dice la ciencia y lo que es realmente, ¿no? Es decir, si no me equivoco, en algún momento dijiste que algunos como que no lo veían significativo, no le atribuían nada. Entonces hay que ver lo que uno pretende como kinesiólogo, es decir, tenés que hacer esto porque está estudiado científicamente, y otra cosa es lo que el paciente también
quiere. Porque por ahí esas adaptaciones que el paciente hace para él, biomecánicamente o eficazmente, le son más útiles, a pesar de que los estudios dicen tal cosa. Como por ejemplo puede pasar en un consultorio donde, no, mirá, yo necesito masajes y vos sabés que el masaje y tenés que hacer actividad física y tratamos de machacar la actividad física y el paciente quiere magneto, TENS, y bueno, hay que adaptarse también a esa realidad. Entonces, es importante también esta interacción, ¿no? De paciente, ciencia y realidad, ¿no? Lo que uno sabe y lo que uno puede hacer. Respecto a, esa es una aclaración en cuanto a tu temática como para analizar, ¿no? Y a lo traumático y a lo microtraumático, sigue siendo dentro del área traumatológica, ¿no? Puede haber lesiones propias del deporte y puede haber lesiones por cuestiones del paciente, ¿no? Lesiones preexistentes, etc. Eso es una acotación a tu tema. Y al tema de Pedro, ver de alguna manera en el colegio, ¿no? Dentro del estudio que has hecho, ¿has visto kinesiólogos dentro de algún gabinete o algo? Porque tengo entendido, o sea, los kinesiólogos están en escuelas especiales. No hay kinesiólogos en escuelas normales, o sea, o trabajando o asesorando a los profes, o salvo en algunos colegios que tengan por ahí alumnos en integración y están como ayudantes o cumpliendo una función accesoria en cuanto a esta disfunción, pero no hay muchos kinesiólogos en colegios. No sé si pudiste hacer algo de eso. No, que es evidente que no. La verdad que mi trabajo lo comencé previo a la pandemia, en un contexto de normalidad, y lo finalicé en pandemia, con lo cual, bueno, no me dio lugar a hacer un relevamiento un poco más preciso, como hubiese querido, pero no, desde ya que no se conoce de intervenciones de kinesiólogos dentro del ámbito escolar. Así que bueno, en su momento se me ocurrió, a modo preventivo, con una suerte de taller, concurrí a las escuelas para, capacitar a los chicos de alguna manera, brindarle un poco de información, y teniendo en cuenta que esto puede reducir los problemas posturales en la edad adulta, ¿no? Como decía. Perfecto, perfecto. Sí, sí, no, el tema era, bueno, ese análisis, y creo que también acá transmitirle un poco la educación a los familiares, a los padres, a las madres, a los docentes, que son de alguna manera los que los ven diariamente a los alumnos, y en detectar por ahí pequeñas asimetrías y eso, que a veces no hay dolor, pero se está gestando. El cuerpo normalmente... No sé si lo aclaré porque intenté ser lo más breve posible, pero la idea también era impactar en el entorno de los chicos, en el plantel docente creo que sí lo mencioné, en el ámbito familiar, para que tenga un mayor impacto y no quede nada más que en los niños, ¿cierto? Perfecto. Bárbaro. Muy bien, la verdad, y bueno, agradezco nuevamente por haberme convocado y bueno, un placer. Bueno, muy amable, gracias a los cuatro, disculpen las demoras. Y ahora para finalizar, le paso la palabra a mi compañero Federico Martín con la última disertación de la jornada. Muy bien, bueno, muchas gracias a los aquí presentes y a aquellos que vayan a ver la charla de manera diferida. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Santiago de Almeida, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, especialista en Kinesiología Deportiva, está doctorando en Ciencias de la Salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y es docente universitario de la Universidad Nacional Jauretche y la Universidad Maimónides. Te cedo la palabra, Santiago. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenísimo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Háganme un gesto. Fantástico, buenísimo. Me encanta que hayan llegado hasta acá, la verdad que les agradezco muchísimo a todos. Estoy muy contento de estar dentro de este plantel y estas presentaciones, la verdad que el nivel es muy bueno. Me encanta estar cerca de colegas, amigos, alumnos y gente que nos está mirando ahí en YouTube en algún momento. Voy a empezar a compartir, si les parece, a ver si se puede ver la presentación. Ahí estamos, perfecto. Bien.
Les traigo una presentación mucho más distendida. Yo sé que soy el último, me toca remontar y poner un poquito de onda a este momento, así que les traigo algunas cositas, un poco de experiencia personal y varios memes, ¿sí? Como para que se diviertan un poco entre todo esto. ¿Qué les voy a contar? Les voy a contar de mi experiencia dentro del primer año y medio que estoy haciendo el doctorado, de qué se trata, algunas recomendaciones, y les voy a estar hablando específicamente de aquellos alumnos que ya se recibieron o que están a punto de. ¿Sí? Empecemos hablando primero de qué se trata un doctorado. A ver si pasa la filmina, si no quiere pasar, que no pase. Ahí está, fantástico. El objetivo del doctorado principalmente es generar conocimiento, ¿sí? En un área muy particular, muy específica, te vas a lo más chiquito y ahí vas a desarrollar un conocimiento nuevo, ¿sí? Es el máximo nivel académico, estamos dentro de lo que sería el tercer ciclo, ya pasamos las especialidades, ya pasamos las maestrías. Y lo que vamos a hacer es realizar una tesis doctoral, que es un trabajo completamente individual, con un grupo de trabajo, pero la tesis es tuya, bajo la supervisión de un director de tesis, y culmina todo este proceso en la evaluación hecha por un jurado, el cual te va a evaluar desde todos los aspectos. Yo lo estoy realizando dentro del Hospital Italiano, como bien lo habían comentado recién, el proceso de admisión es bastante sistemático, tenés una primera evaluación de antecedentes, en las cuales se evalúa tu CV, la docencia que hayas realizado, publicaciones científicas, y si tenés algún cargo. Se pide una propuesta de investigación, que son más o menos unas 1000 palabras, sobre el tema que vos querés exponer, la relevancia que tiene dentro de tu área, la metodología que vas a aplicar, la factibilidad real de tu proyecto, y en algunas universidades se pide que tengas conocimiento de inglés certificado, no en todas, ¿sí? Pero siempre es un tema que genera cierto límite para los doctorandos. Les traigo algunos datos reales del doctorado actual. Este es el proceso de selección de la Corte 2021. Se inscribieron 153 personas, de los cuales fueron admitidos solamente 32. ¿Sí? Un grupo bastante chiquito. Y dentro de ese grupo disciplinar, dentro de este grupo de gente, tenemos un grupo que son 65% médicos y un 35% que no son médicos. Nutrición, enfermería, y dentro de esos estamos los kinesiólogos. ¿Sí? En el grupo que estoy yo somos solamente 2, así que dense cuenta de la poquita cantidad de kinesiólogos que llegan al doctorado. Entonces, cuando hice toda la presentación de papeles, hice la presentación de mi primer proyecto, me mandaron la aceptación y me dijeron, ya estás admitido. Yo ya dije, ya está, esto que era una idea, se empezó a hacer un poquito de realidad, y ahí entré en otra etapa, en entender de qué se trataba realmente esto. Y cuando empecé a buscar un poco más de información para caer en la realidad, me di cuenta que era mucho más complicado de lo que yo esperaba, incluso de lo que suponía, ¿sí? Algunos datos como para que los tengan en cuenta, datos reales que son del italiano. Tenemos desde la Corte de 2016 hasta la Corte 2019, que es la anteúltima que se hizo hasta ahora, tenemos cada vez menos cantidad de tesinas que son aprobadas, ¿sí? Perdón. Menos cantidad de tesinas que son aprobadas. El nivel va aumentando y cada vez se pone más difícil. La situación actual es de una tesis que queda pendiente para evaluación. Tenemos 3 que están en instancias de evaluación por jurado en este momento, y una que queda todavía pendiente para la defensa final. Entonces estamos hablando que en la Corte de 2019 son solamente posiblemente 13 tesis que van a ser aprobadas de 36. Es un número bastante chico. El plan de estudio oscila entre cerca de las 540 horas de contenido teórico, pero eso no es todo el desarrollo. Vos tenés una parte teórica que son 2 años, y después el desarrollo de tu trabajo de investigación, que puede variar entre 3 a 6 años. Entonces estamos hablando de un compromiso total más o menos entre unos 4 o 6 años, a veces un poquito más. Entonces la idea de esta pequeña charla es darles algunos consejos y contarles un poco de mi experiencia, de lo que vi, y decirles que realmente valoricen si sirve o no sirve, si tiene sentido para ustedes hacer un doctorado. Primero y principal, ¿cuál es tu motivación? O sea, primero, si encaja dentro de tu perfil. No todo el mundo necesita hacer un doctorado para ser un excelente kinesiólogo. Partamos de la base, ¿sí? Podés hacer maestrías, podés hacer especialidades, podés hacer diplomaturas, podés hacer un montón de cursos específicos para poder ser un buen kinesiólogo. Esto es para los que les gustan hacer investigación, principalmente, ¿sí? Entonces, saber que hay alternativas, saber que hay otras opciones, y no quedarse solamente con que, bueno, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Por otro lado, si te lo vas a bancar, y no estoy hablando de dinero, ¿sí? O sea, estoy hablando de tiempo. Invertís mucho tiempo, invertís paciencia y salud mental.
Es bastante intenso esto. Depender de la motivación no te sirve, para nada. La motivación se va en muy poco tiempo. Hay que realmente ser sistemático en el trabajo y ponerle mucho empeño para que esto pueda avanzar. Tener una buena idea para investigar, lo cual es como vienen contando en todas las tesinas que vengo escuchando y cómo desarrollar un trabajo de investigación. La idea es fundamental, y que sea una buena idea para vos no significa que sea una buena idea para el resto. Para poder llegar al doctorado ya tenés que venir procesando y trabajando una idea durante mucho tiempo, por lo menos 1 año o 2 años antes. Y creo que el mejor consejo que le puedo dar a cualquiera de ustedes que quiera hacer un doctorado en algún momento es: tienen que buscar un excelente director de tesis. Es la diferencia. Alguien que realmente sepa sobre el área, que esté embebido, que sea la elite dentro de lo que están haciendo, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona que sea humana y que sea sincera. Necesitamos a alguien que nos dedique tiempo, porque nos va a contener con la tesis, nos va a asistir con la tesis y más de un momento nos va a escuchar con todos los problemas que tenemos. Si no te da bola, probablemente no va a funcionar bien. Y este tipo de personas que son los directores de tesis no son cualquier persona, son gente que ya hizo un doctorado, entonces tiene experiencia en todo esto. Y hay que hacerles caso, porque en el 99.9% de las veces tienen razón, por más que nos duela y porque sea difícil agachar la cabeza, tienen razón. Entonces, si tenés un buen director de tesis y te está prestando atención, hay que hacerle caso, y esto es así y aparece en todos lados igual. Y hay que autoconvencerse que hacer un doctorado es un proceso. No significa que todo va a estar bien, ¿sí? Eso es entrar completamente en la negación. Pero sí entender que hay un proceso de trabajo, un proceso normal, en el cual quizás uno se imagina que es como en el primario o en el secundario, que arrancás en el punto A y terminás en el punto B, o en la universidad, que más o menos tenés un plan. Acá no. Acá puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, puedes cambiar todo. Hay muchas instancias que pueden ocurrir en el tiempo, y es algo que es completamente normal, ¿sí? Dentro de una metodología, de una propuesta, de una tesis doctoral normal, primero se hace la pregunta de investigación, después la justificación de por qué el trabajo es relevante, la metodología se escribe, se desarrolla, cerca de 100.000 palabras, es un toco bastante interesante. Se discute y se trabaja con los directores. Una vez que se termina la tesis, se hace una exposición con los examinadores, y una vez que uno termina, en la mayoría de los doctorandos se recomienda que publiques en una revista científica, lo cual ya es otro proceso mucho más largo y complicado a veces. En algunos países te exigen que tengas que exponer y que tengas que compartir, y es parte del proceso contar un poco todo el trabajo que estuviste desarrollando. Libros y artículos de cómo escribir una tesis hay millones, montones por todos lados, guías muy didácticas y muy lineales de cómo es un proceso de hacer una tesis. Hay una cuota de ficción que cuando la chocamos con la realidad es completamente distinta, ¿sí? La primera parte es por dónde arrancamos. No tengo ideas, no sé nada de metodología, no sé dónde encontrar información, no sé cómo interpretar los resultados. Esas cosas son completamente normales y es algo que es un proceso que uno tiene que ir atravesando con el tiempo, ¿sí? Todo esto es un idioma nuevo, todo esto son conceptos nuevos. Analizar la información y sintetizarla lleva tiempo y es un proceso largo, ¿sí? Te va a costar, va a ser difícil y normalmente es frustrante, ¿sí? Esto es así. Leer lleva tiempo. Saber cómo hacer las cosas lleva tiempo. Aprender un nuevo método lleva tiempo. Y el tiempo para pensar es importantísimo, ¿sí? No es tiempo perdido nunca. La idea de un doctorado es que sea difícil, está diseñado para que sea difícil, porque tu contribución científica va a afectar a otras personas. Entonces, constantemente te van a estar evaluando. Si a vos no te gusta que te evalúen, no te gusta que te marquen los errores, el doctorado no es para vos, ¿sí? El doctorado es un maratón. Tiene momentos en los cuales vas un poquito más rápido, pero por lo general es un proceso largo. Y hay que entenderlo así. Y los docentes y los evaluadores, igual que la universidad, te van a evaluar constantemente, pero están ahí en realidad para ayudarte y para asistirte dentro de tu recorrido. Pero el recorrido es tuyo, y lo tenés que hacer solo. Eso es así. Y eso a veces trae, muchas veces, causas por las cuales la gente deja el doctorado. La principal es la falta de motivación, ¿sí? Esto pasa siempre. Después, obviamente, el trabajo, más con la pandemia, todos empezamos a trabajar mucho más, haciendo cosas que no debíamos y empezamos a suplir otras funciones, los problemas personales y bueno, la vida, que siempre nos trae una sorpresa más para complicarnos todo. Todos son pequeños pasos, todos son pequeños
eventos que tenemos que ir resolviéndolos y celebrarlos, ¿sí? Los pequeños pasos nos dan cierta seguridad dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, quizás uno de los mejores consejos que les puedo dejar para el doctorado, y también para aquellos que estén haciendo la tesis o planeen hacer la tesis de grado en la universidad, es que parte de hacer una tesis es no hacer una tesis. ¿A qué me refiero? Meditar, tocar la guitarra, leer un libro, hacer actividad física, estudiar cocina, hacer fotografía. Todo eso nos da pequeñas victorias, pequeñas cosas que uno hace que se sienta cómodo con lo que está haciendo y te sentís con un poco más de control. Y ese control te da un poco más de seguridad. Es un camino continuo, ¿sí? Y aunque el trabajo es tuyo, y el trabajo lo tenés que hacer vos, no siempre hay que hacerlo en solitario. Se puede asistir a conferencias, congresos, charlas, webinars, compartir ideas, buscar información nueva y seguir puliendo un trabajo de investigación, compartir ideas con colegas, con amigos, con conocidos, con personas del área. Lo que hacen es bajarte un poco la información y son mini momentos en los cuales vos defendés tu trabajo y te sentís dueño de lo que estás haciendo. Y algo que aprendí, y la verdad que me pareció que es bastante interesante para todos los jóvenes dentro de investigaciones, buscar investigadores dentro de otras áreas que no sean en los papers solamente. En Instagram, Twitter, YouTube, podcast, Twitch, Discord, Reddit, alguien que tenga una buena idea la va a querer compartir siempre, ¿sí? Y a veces no siempre va a ser por los canales más convencionales. Como dijimos, conectarse con otros. Es importante la figura del director y de los supervisores. Si tenés un director que te deja solo, estás en el horno, ¿sí? No vas a poder hacer las cosas. Entonces, dedicarse el tiempo a buscar a alguien que realmente te dedica tiempo a vos es fundamental. Y compartir con amigos y familia lo que estás haciendo te da un cierto nivel de maestría. Cuando puedes llegar a resumir tu trabajo en 2 oraciones, ya significa que ya tenés cierto nivel de maestría dentro de lo que estás haciendo. ¿Sí? Eso está bastante bueno. Todos aquellos que me conocen saben que a mí me encantan los trabajos de investigación, saben que me gusta investigar y saben que siempre intento traer un artículo científico para que podamos compartir entre todos. Entonces, lo primero que quería poner en la mesa es ¿cuál es la forma correcta de hacer una tesis? No tengo idea, no lo sé. Creo que nunca lo voy a saber, la realidad, ¿sí? Sé que la van a pasar mal, sé que van a dormir mal, sé que van a comer mal, sé que van a tener cambios de humor, o sea, son cosas que van a ser completamente normales. En este paper lo que nos cuenta es que 1 de cada 2 estudiantes experimenta malestares psicológicos y 1 de cada 3 tiene algún trastorno psiquiátrico normal, depresión, ansiedad, pero son procesos normales. Porque otra vez estamos hablando de un nivel de excelencia, estamos buscando algo mucho más intenso. Entonces, como para ir cerrando un poquito, ¿sí? ¿Quiénes deberían adaptarse a un doctorado? Primero y principal, aquellas personas que sean apasionadas por lo que hacen. Si realmente tenés una buena idea, si realmente te gusta lo que estás haciendo, el doctorado es para vos, ¿sí? Y en segundo lugar, estar dispuesto a invertir entre 4 y 6 años de tu vida dentro de un trabajo de investigación. Es bastante tiempo. Y no te garantiza que vas a ganar más plata. No lo hagas por una cuestión de inseguridad profesional, decir, bueno, yo tengo que hacer doctorado, si no soy un buen profesional. Eso es totalmente mentira. Y no lo hagan porque crean que es un camino lógico, ¿sí? Quizás el camino es el que ustedes tienen que buscar, no hacer el doctorado. Me encanta lo que estoy haciendo, lo recontra disfruto, pero conozco mucha gente que lo ha dejado, entonces quería abordar esta charla con una cuestión de realidad, y si a ustedes les parece bien y tenemos tiempo todavía, me encantaría contarles un poquito de mi proyecto de tesis. ¿Puede ser? ¿Sí? Buenísimo, porque como todo doctorando nos encanta hablar de nosotros mismos, tenemos una cuestión de ego ahí dando vueltas. Mi trabajo es sobre la elaboración de la eficacia de sumar electrólisis percutánea musculoesquelética de baja intensidad en el tratamiento estándar de tendinopatía de Aquiles. El objetivo principal es evaluar justamente la eficacia de esta técnica de electrólisis percutánea musculoesquelética en la tendinopatía crónica de Aquiles no insercional. Como elementos secundarios vamos a evaluar la efectividad respecto a la percepción del paciente del esfuerzo o de la percepción del esfuerzo que le genera, evaluar la efectividad respecto a la actividad deportiva y evaluar si tiene efectos en la correlación de los cambios en las propiedades elásticas del tendón. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con elementos bastante específicos. El diseño de trabajo es un ensayo clínico controlado aleatorizado, doble ciego, con evaluador sesgado, de grupos en paralelo. Vamos a tener un grupo experimental y un grupo simulado, con un seguimiento a las 26 y 52 semanas. Es un trabajo largo, ¿sí? El tamaño muestral está calculado con 102 participantes, vamos a poner 51 personas por grupo en forma aleatorizada.
En realidad, 51 por grupo está calculado con una pérdida, con un dropout del 9%. Los criterios de inclusión, no voy a entrar demasiado en detalles para no aburrirlos, les pongo los principales: edad mayor de 18 años, síntomas en los tendones de Aquiles, en el cuerpo del tendón de Aquiles, y dolor espontáneo de al menos 3/10 en la escala de EVA, reproducible con la palpación. Como criterios de exclusión: intervenciones quirúrgicas, lesiones parciales del tendón de Aquiles, inestabilidad crónica de tobillo, alguna enfermedad metabólica, antecedentes de algún tratamiento con ejercicios en los últimos 3 meses, fobias a las agujas, alergias al metal y tratamientos con corticoides o anestésicos dentro o en la periferia del tendón. Como dijimos, vamos a tener dos grupos, grupo experimental y un grupo simulado. El grupo experimental y el simulado, los dos van a utilizar agujas de acupuntura para poder entrar dentro del tendón con este equipo de electrólisis percutánea. La diferencia es que en el grupo simulado vamos a simular la aplicación. Tanto el terapeuta como el paciente no van a saber si realmente le están aplicando la corriente. Y a esto le vamos a sumar un protocolo de ejercicios bastante particular, que es el protocolo de ejercicios de Cibernagger, un grupo de ejercicios que trabajan en forma isométrica, concéntrica, excéntrica e isotónica. También suman elementos de saltos y tienen la característica de adaptarse a la necesidad del paciente en base a su percepción del dolor con el Pain Monitoring Model, que es esa barrita de colores que ven ahí abajo. Como variables de interés, más allá de las variables demográficas comunes y corrientes, vamos a evaluar la percepción del paciente ante el esfuerzo y la actividad deportiva, el dolor mediante un gesto deportivo, el diámetro antero-posterior con ecografía, y con elastografía vamos a evaluar las capacidades de deformación de ese tendón. Las encuestas que elegimos para poder evaluar las funciones, el dolor, la actividad física y la actividad de los pacientes son la escala VISA-A y la escala FAM. Son 2 cuestionarios autorreportados con excelente bibliografía y traducidos al español. Los dos nos dan un punto de corte para decirnos, bueno, en qué momento el paciente está dado de alta. Y quizás el elemento más novedoso dentro de este trabajo es la elastografía, que lo que hace es medir las propiedades elásticas del tendón. Lo que hacemos es poder evaluar gráficamente cuáles son las capacidades de ese tendón y poder evaluar si va mejorando o no con el tiempo, y al mismo tiempo medirlo para poder hacer los cálculos después pertinentes. Dentro del cronograma de evaluación, como dijimos, tenemos en la primera columna la evaluación inicial para todos los pacientes va a ser exactamente igual, un periodo de 12 semanas en las cuales vamos a hacer el tratamiento en forma percutánea una vez a la semana, con seguimiento de los pacientes con los ejercicios que tienen que hacer en forma diaria, y después un seguimiento a las 26 y 52 semanas. Tanto la VISA-A, el FAM, la EVA, se lo va a evaluar en el momento inicial y durante todo el proceso del trabajo, incluso en los seguimientos a las 26 y 52 semanas. Y la elastografía la vamos a hacer en el momento inicial, al final del trabajo, a las 12 semanas, y a la semana 26 y 52. Una vez que tengamos todos esos datos, los vamos a analizar y probablemente se los podamos compartir a todos ustedes. Así que bueno, intenté resumir todo lo que pude de la tesis de forma muy concreta y directa para no dar demasiadas vueltas y atenerme dentro del tiempo. No sé si hay alguna duda. De por sí, les agradezco a todos por estar acá. Me encanta que hayan estado acá. Gracias a la gente de YouTube, gracias a la gente que está acá con nosotros. Excelente, licenciado Santiago de Almeida. Le voy a dar la palabra a la coordinadora de la carrera, licenciada Eugenia Polini. Bueno, no, a ver, agradecerles infinitamente a todos y a todas, ni que hablar a los organizadores. Gracias, Santi. 1 hora tarde, como en un aeropuerto estamos, más o menos. Gracias, No hay ningún Pedro. problema. Gracias, Florencia. ¿Sí? Cuando Santi preguntó, ¿puedo 10 minutos más? Dale, Santi, ya está, ¿no? Gracias a los de YouTube que se vinieron para acá. Impecable jornada. Gracias, Fernando Dabundo, que todavía está, Luciano Davagnino también. Obviamente entendiendo la demora, pero que no pasa nada. A mí me preocupaba, todos lo saben, que la gente de política y territorio trabajaba hasta 3:30, entonces digo, quiero que se vaya y que vaya a comer y que vaya a descansar, y nosotros, bueno, nosotros somos los íntimos, acá estamos en familia, somos 70 nomás, ahora ¿cuántos somos? 51, bueno, de momento subíamos y bajábamos. Así que esto lo vamos a pasar ahora a YouTube, esto lo vamos a cortar, lo vamos a pasar a YouTube, y lo disfrutarán el resto del que los quieran ver, lo vamos a poner en el Facebook de la carrera, ¿sí? Así que agradecerles a todos infinitamente.
No se me vayan los organizadores, por favor. Santi, te voy a sacar el anclaje que te dejé ahí por las dudas que se moviera algo, ¿sí? Así que gracias a todos y todas. Y yo tengo el flyer del año 2022 y no lo pude poner. Bueno, no pasa nada, lo vamos a colgar en Facebook ahora de portada, porque si estamos vivos nos vemos el año que viene, en junio, en la jornada de estudiantes, y los disertantes van a ser Valeria Trelle, José Marcote, ¿no? Gabriel Grionet, Javier Delgado. No vamos a invitar a nadie, ya tenemos 10 tesinas que presentar. Sí, Javier se agarra la cabeza. Anaí Río, bueno, ni hablar. ¿Sí? Así que gracias a los organizadores, aplausos a ellos, impecable todo. ¿Sí? Así que nada, si por favor les pedimos si pueden salir los que no organizaron y nosotros cerramos y a almorzar, al baño, todo lo que hay que hacer. ¿Está bien? Impecable. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos. Para vivir. Bueno, felicitaciones, chicos. Impecable. Vamos. Espectacular. Paren que saco 2 personas que no tienen que estar aquí. Impecable. No, paren. Me sale si los quiero denunciar. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Lo saco Pedri. Un segundo. Ahora sí, impecable. Gente, 6 meses de laburo, tremendo. Impecable. Ustedes no se preocupen. Tenés abierta la grabación. ¡Oh! Gracias. Se puede cortar. Ya está. Cancelar. Detener.